que lo abran para que sea lo más parecido a un aula presencial y a través de algunas preguntas podamos hacer más dinámico, porque la idea no es que sea una conferencia central la mía, sino ver algunas cosas que ustedes tendrían que ya haber leído. Una de las cosas que quiero recordarles es, nosotros, ustedes tienen la clase sincrónica en distintos momentos de la semana. En el caso de esta, la tienen el jueves, o sea, casi al final de la semana, porque la plataforma se abre el viernes anterior. Entonces, es esperable y sería muy bueno que para la clase sincrónica ya ustedes tengan las lecturas leídas para que podamos charlar sobre ello en la clase, ¿no? Porque si no, después se va atrasando y además hace un poco estéril el no haber leído nada o dejarlo para otro momento. Y entonces, lo que yo pueda decir tiene menos anclaje en el contenido de la bibliografía que tiene cada clase. Así que esa sería un poco la idea. Espero que hayan podido leer algunas cositas para hoy. Este, y, y bueno, entramos directamente al tema. Eh, un tema, como yo digo en uno de los videos de introducción, un tema central para la dogmática cristiana. Eh, y fíjense que uso la palabra dogmática y no la palabra fe, porque tiene que ver más con la construcción del dogma cristiano. Hola Sandra, hola Patricia, ¿qué tal? Abran nomás el micrófono. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Un gusto Me verla. han contado que Patricia se ha acercado a nuestros meridianos y más cerca de nosotros. Ya no tenés que madrugar tanto Ya no. por ahora. Bueno, Buenas les noches, comentaba profe. Voy a saludar por ahí. que el tema de la Trinidad. Por aquí estoy. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, mira vos, tan Ahí está justo Juli. Mira está. dónde estás. Ah, pero Qué eso no lo sabíamos bien. nosotros, ¿eh? Eh, Upa. Me la Muy tenían bien. qué guardado, mirá, bueno. Mira vos, lo invitan. Qué bien. la tenían Ajá. guardado. Estaban cerca. Patri, no sabíamos nada. Qué Así, como un ave lindo. fénix, como un ave fénix. Muy bien, muy bien. Es Qué que bien. ya, ¿tú le cuentas, Sandra? Muy bien. Bueno, con Sandra nos vimos hace poco en Montevideo. Em, Les decía que es un tema central para el dogma cristiano, eh, y justamente porque es tan central ha sufrido algunos problemas a través de la historia. Eh, entonces, vamos a ir por parte. La idea de hoy es tangencialmente empezar a darnos cuenta que la fe cristiana, la doctrina cristiana, tiene un aspecto que es el aspecto que corresponde justamente a la fe personal, comunitaria, que nos da fortaleza, vigor, consuelo, compasión, o sea, que impacta en nuestra vida. Pero además la fe cristiana, desde el punto de vista de su lenguaje religioso, comparte con otras religiones lo que se llama la religión como fenómeno, ¿no? Como lo estudian la historia de la religión y la fenomenología de las religiones. Y entonces, en ese punto, cuando se junta la fe cristiana como doctrina con otras religiones, comparten algunas cosas. Y una de ellas es este tema de tríadas
y trinidades. Por eso vamos a darle un tiempito para charlar un poco sobre este aspecto. Después vamos a ver eh, cómo aparece en la Biblia, si lo que aparece en la Biblia se puede llamar Trinidad o no. Y después un trabajo que hice sobre un monje del siglo XII que ha usado la Trinidad como criterio de interpretación histórica. Muy interesante. Así que si han leído, me van a ayudar para ir viendo distintas cosas y para hacerlo un poco más dinámico. Empezamos por el tema de lo fenomenológico. Este, en casi todas las religiones antiguas, empezando por la mesopotámica, por la egipcia, por la hindú, por el budismo, aparecen divinidades en tres personas. Y entonces eso nos remite primero a preguntarnos por qué, el tres. En algunas hay díadas, o sea, dos, pero que terminan juntándose con otra divinidad de los panteones. El panteón, saben que es el lugar donde estaban los dioses de las distintas religiones, para formar, en vez de díadas, tríadas. Y el tema es que el número 3 desde la antigüedad, desde que se empezó a conocer los números, tiene un valor sagrado porque es un símbolo de perfección. Perfección porque no se puede dividir, ¿no? Por lo menos en la antigüedad, era la expresión mínima de lo que podía no ser dividido. Y entonces eso ha impulsado a las distintas religiones a entender sus divinidades de alguna manera relacionadas en tríadas. Y en tríadas que conservan bastantes similitudes en la existencia de uno de los dioses, que es el dios creador. Eh, por ejemplo, en la religión mesopotámica, una de las primeras, 2500 años antes de Cristo, Sumeria, Anu, Enlil y Enki son las tres divinidades de la tríada mesopotámica, en la cual Anu es el creador y Enlil y Enki son dos hijos que son preservadores de la vida. Otra cosa muy interesante es lo que sucede en la religión india, hindú, con Brahma, con Shiva y con Vishnu. También Brahma es el creador, padre, y Shiva y Vishnu, y esto se repite en otras religiones, Shiva es la representante de la destrucción y Vishnu la representante de la preservación de la vida. Y eso está presente en otras tríadas, como mostrando, por un lado, el Dios que crea, por otro lado, en la Trinidad, en la tríada, mejor dicho, porque después vamos a hacer una diferencia entre tríada y Trinidad, está el Dios que sostiene y preserva la vida y está el Dios de la destrucción y de la muerte, ¿no? Y así es bastante común encontrar todos los ciclos de la vida representados en estas tres divinidades, ¿no? Tanto, bueno, en la egipcia también, con Horus, Osiris, Isis, este,
Brahma, en la hindú, como decíamos antes, este, Shiva y Vishnu, y Zeus, Poseidón y Hades en la griega, ¿no? Zeus, el padre Padre. de todos los dioses, Poseidón, el dios del mar, y Hades, el dios de lo que está debajo de la tierra, del Hades, ¿no? Y como lo usa la Biblia misma, la palabra Hades, para referirse a la tercer capa, ¿no? Como se imaginaban los antiguos, que la tierra tenía una torta de tres capas, en donde Mm, la capa superior era el terreno de los dioses, la media el terreno de los humanos y el Hades o la tercera, el reino de los muertos y de Hades. Y eso está presente en la religión egipcia también. Sí, Jerónimo. Sí, profe. Sí, No, veía, cuando leía un poco y lo que estás hablando ahora, veía cómo en estas divinidades o en estas formas de trinidades, ahora usted dijo que hay otra forma mejor de expresarla, en todas, hasta en la que representan los mormones, por ejemplo, siempre hay uno que es el principal, como el que tiene el poder sobre los demás, ¿no? claro, O más autoridad, o representa más autoridad en todas las divinidades de los ejemplos que daba el texto. exacto. Lo que pasa justamente, gracias por darme el pie, acá nos movemos un poco al tema de la diferencia entre tríada y trinidad, por lo menos Triada. en el campo de la fenomenología de lo religioso. Tríada justamente son tres dioses que son elegidos de entre la totalidad de los dioses del panteón de cada religión, son los tres más importantes, en que generalmente, como les decía, hay uno, ¿no?, que es el creador, y los otros dos que son o hijos o esposas, o hijo y esposa, que son los que preservan la vida y los que le dan el final a través de la destrucción o de la muerte, o como sea. Pero son tres, pero cada uno mantiene su identidad, y son tres. O sea, es una tríada. Y entonces se puede dar esto que vos decías, Jerónimo, de, bueno, hay una cabeza, el más importante. Y acá viene el tema que después fue problemático para la iglesia cristiana. Eh, la Trinidad, que según los estudiosos, en realidad de todas las religiones, hay tres que solamente podrían hablarse de Trinidad en el sentido de que no son tres dioses separados, sino intentan, con una arquitectura, digamos, bastante difícil, como fue, ya eso lo vamos a ver en la clase que viene, la construcción del dogma y del dogma trinitario, que fue toda una sutura de siglos para poder moverse entre dos polos, entre la idea monoteísta que venía del Antiguo Testamento y la presencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es todo un tema. Pero según los estudiosos dicen que lo que decíamos antes de la tríada hindú, de Brahma, Shiva y Vishnu, en realidad podría entenderse como una trinidad, en el sentido de que la diferencia entre tríada y trinidad es que en la trinidad, si bien son tres, funcionan como uno, ¿no? Y lo otro que algunos también traen como referencia es Buda, que se habla en uno de los budismos, digamos, se habla de Buda, pero en tres corporizaciones distintas, ¿no? Entonces, ahí podría ser algo parecido a lo que nosotros denominamos Trinidad. Pero justamente yo ahí les puse algo sobre los mormones porque es interesante.
Los mormones no creen en la Trinidad, tal como salió del concilio de Nicea y de Constantinopla. Es una adición. Eh, ¿Cómo? Es una adición, dicen ellos, algo que se colocó y que no se Claro, puede sostener desde el Antiguo Testamento. claro, claro. Entonces, ellos justamente continúan con la idea que decía Jero de una cabeza que es la más importante, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, realmente el Padre es el más importante. Hijo y Espíritu Santo son una generación posterior, digamos. Y es muy interesante esto, porque ahí estamos entrando en el terreno del arrianismo, que no lo vamos a profundizar ahora, sino la semana que viene, pero justamente el arrianismo, que estaba metido dentro del cristianismo, Arrio era un obispo cristiano, pero él decía, no, el más importante es el Padre, ¿no? Es el que genera al Hijo y al Espíritu Santo. Justamente por Arrio es que la Iglesia tiene que conformar el concilio de Nicea y después el de Constantinopla para evitar lo que se denominó la herejía arriana, y darle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el mismo estatus, ¿no? Por eso, eh, vamos a ver cómo esto se realiza, y lo difícil que es esa sutura, como decíamos, una arquitectura filosófica, religiosa, en términos a veces no muy comprensibles, para justamente mantenerse en el medio entre seguir diciendo que somos una religión monoteísta y al mismo tiempo reconocer la, la especificidad de cada persona de la Trinidad, ¿no? Así como en las tríadas de otras religiones tenían justamente su propia especificidad, uno creador, el otro sustentador, el otro sí, demoledor, digamos, destructor de la vida y que cierra, digamos, el ciclo de la vida. Eh, hay una, hay una díada también en, en la religión persa, que después pasa a Roma, que es la del sol, la religión del sol, Mitra, y ahí se expresa más como una díada, Mitra y Varuna. Justamente Mitra es el dios sol y Varuna es la noche. O sea, la posibilidad de ver el balance del cosmos en la personificación de los dos dioses. Eh, Todas estas expresiones, dicho sea de paso, un paréntesis, gracias a Mitra, nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre. ¿Sabían? Porque en Roma el Sol. culto a Mitra era muy importante, y se celebraba el 25 de diciembre, que es el solsticio de verano. O sea, cuando es el día más largo, cuando nace el sol, nacía Mitra. Y entonces, esto era un problema cuando ya el cristianismo empezó a hacerse más numeroso, y llega un momento en que competían y la fecha de nacimiento de Jesús no estaba muy clara. Entonces, la iglesia cristiana superpuso, como se hace, como ha sucedido a través de la historia, después de algunas conquistas, de alguna manera el cristianismo en Roma apareció como una conquista gracias a que el emperador se convirtió, ¿no? Y vino a transformar lo que existía, y ahí sucedió como en otros lugares en que vieron algunas partes que
una iglesia pequeña o un lugar de culto, llega el cristianismo y le pone un templo encima, ¿no? Entonces queda dos sustratos, a veces tres, de distintos momentos de la historia, que como para exorcizar de alguna manera lo anterior y darle un nuevo sentido, una resignificación, ¿no? Y entonces así se resignificó el 25 de diciembre, que era el nacimiento de Mitra, y se dijo, no, a partir de ahora es el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, ¿no? Entonces ahí quedó el 25 de diciembre. Este, pero lo que les venía diciendo justamente es que todas estas interpretaciones o simbologías de tríadas están pensadas para como ordenadoras, ¿no? Ordenadoras del cosmos, de alguna manera. Por eso es necesario comprender que hay un padre que es el que crea y hijos o esposas que mantienen y que cierran, ¿no? Entonces, de esa manera, la deidad le da a la persona y a la comunidad una tranquilidad de saber que estamos desde el comienzo hasta el final rodeados de la presencia de estos dioses. Esto lo queríamos mostrar justamente para darnos cuenta que la Trinidad no comienza con la fe cristiana y que hunde sus raíces desde que el ser humano empezó a hacer sus cultos a distintas divinidades, ¿no? Está presente en lo que une a la fe cristiana con otras religiones, que es su aspecto, su lenguaje religioso, ¿no? Su fenomenología religiosa. Y entonces, en ese sentido, no es distinto el cristianismo a otras religiones, desde el punto de vista del lenguaje religioso. Después para nosotros adopta y adquiere una significación especial, vivencial, pero eso es otro tema, ¿no? Analizándolo desde el punto de vista de una religión y del lenguaje religioso y de la simbología de lo religioso, no hay diferencia. Y entonces se encuentran ahí justamente, y el punto de encuentro es esta división y esta aparición del número 3 como estructurador, ¿no? de las doctrinas. Bueno, por ese lado, podríamos ya dejar este tema, salvo que haya alguna pregunta. Si no, no Ahora, pasaríamos. perdona, Daniel. Dale, dale. No, cortito. En el caso, porque ahí me genera una duda. En el caso de las otras religiones, igual estamos hablando de personas, de deidades diferentes. O Sí, sea, en las tríadas, sí. en las tríadas, no estamos hablando de una unidad 1-3, digamos. No, Siempre son 3-3, por así decir. exacto, sí. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Salvo algunos dicen que la hindú podría estar cerca de ser Trinidad, considerada Trinidad, porque Por podría las ser manifestaciones de la Brahma. divinidad expresada de diferentes formas. Y también Bien, Buda, en cuanto a la corporización de Buda en tres formas distintas, ¿no? bien, bien. Dale, gracias. Sería lo más parecido a la Trinidad. Bueno, ahora nos podemos preguntar el tema de qué dice la Biblia, ¿no? Con la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece nunca en la Biblia. Sí aparecen menciones, menciones a veces juntas, especialmente en el Nuevo Testamento, o separadas, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece la figura del Padre Creador,
sea, Dios, creador, sin duda, aparece. Aparece el Ruaj. El Ruaj en hebreo es espíritu, aliento de vida, que está presente desde la creación del mundo. Y por su presencia fue creado el mundo, ¿no? Muy interesante esta idea del Génesis, porque se va a resignificar después en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, entre Babel y Pentecostés, ¿no? Pentecostés como el Ruaj nuevo que genera una nueva creación, porque la anterior está caída, ¿no? Babilonia significa la caída de la primera creación, como el diluvio, y el espíritu recrea la nueva creación con Jesucristo, ¿no? Es una idea muy interesante que está ahí presente. Ahora, lo que no aparece demasiado en el antiguo es la idea de hijo, pero una cosa muy interesante, que algunos hacen un parangón, es el personaje que aparece en el Antiguo Testamento eh, corporizado en la sabiduría, que algunos piensan que podría ser el lugar de lo que después en la concepción cristiana aparece como hijo, ¿no? Y si ustedes se fijan, nosotros lamentablemente la Biblia protestante no tiene algunos libros que sí tiene la Biblia católica. El libro de sabiduría de Salomón, por ejemplo, es muy interesante. eh, Porque se presenta a la sabiduría como una persona, ¿no? Y eso lo podemos ver también de alguna manera en el libro de Job y en Proverbios. Los capítulos 2 al 4 de Proverbios es todo un canto a la sabiduría y ustedes van a ver que casi es una persona. Entonces, podríamos pensar que desde el punto de vista de lo fenomenológico está presente esta tensión entre el creador, la sabiduría que sería su palabra, ¿no? La palabra por la cual el creador crea, ¿no? Dios dijo y fue, ¿no? Dios crea por su palabra y esa palabra es sabiduría. Entonces ahí podría ser la segunda persona de la Trinidad, aunque no está expresado de esta manera, de ningún modo. Y la presencia del Ruaj, el espíritu que flotaba sobre la faz de las aguas. Eso es lo que aparece en el Antiguo Testamento de manera dispersa. Claudia, tenés la mano levantada. Sí, profe. En el Evangelio de Juan, pensaba, se puede también tomar como eso cuando dice en lugar de sabiduría, verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Claro, Y las claro, cosas fueron por él hechas, y él estaba en el mundo no lo conoció. justamente. Y verbo palabra, ¿no? Ahora. El logos que se usa en el Nuevo Testamento, especialmente en Juan, eh, podría ser la sabiduría del Antiguo Testamento. Ujú. Porque siempre el Nuevo Testamento está resignificando el Antiguo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, está bien lo que vos decís. Eh, ya en el Nuevo aparece un poco más, aparecen más juntas, digamos. Eh, y acá voy a leer algunas cosas, especialmente en Efesios, aparece bastante. Eh, Vamos a ver si encuentro. Efesios 2, 17 al 18. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿no? En la palabra está la presencia del espíritu
y la presencia del Padre. Después, en capítulo 3, versículo 14 al 17, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, sean plenamente capaces, etcétera, etcétera. Ahí ya está presente entonces en dos versículos la mención del Padre, del Espíritu y de Cristo, ¿no? En otros también, 4:6. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Aquí también aparece la mención de un hijo, un padre y un espíritu, pero no podemos llamar a esto todavía Trinidad, ¿no? Porque son formas de expresar que tienen los primeros escritos del Nuevo Testamento la presencia de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu, pero no estaba todavía la pregunta, ¿son tres? ¿Son uno? ¿Son Dios verdadero, de Dios verdadero, como dice el credo de Constantinopla? Eso no se pregunta en la Biblia, ¿no? Por eso es importante ver que la Trinidad es absolutamente un dogma creado después, ¿no? No se puede buscar en la Biblia y decir, acá está la doctrina de la Trinidad. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, los mormones que ustedes leyeron ahí no creen en la Trinidad, ¿no? Porque dicen que es un agregado posterior, porque todo lo que no está en la Biblia, sí, básicamente totalmente estructurado, no es válido, ¿no? Eh, pero bueno, eso obviamente se puede discutir. En primera de Pedro 1:2 también, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz sean multiplicadas. Otra vez está la presencia de lo que con el tiempo se va a transformar en una especie de doxología, ¿no? O sea, quizás la forma más embrionaria de la Trinidad está expresada en las bendiciones, en las doxologías, ¿eh? Como está aquí apareciendo en Primera de Pedro, eh, mencionando al Padre, al Espíritu y a Cristo, ¿no? Todavía cuando se menciona a Cristo no se menciona exactamente, no se indaga si es hijo o no. Esto después lo va a mostrar el relato de Marcos en el bautismo de Jesús, tanto en el bautismo de Jesús como eh, en la transformación, ¿no? De Jesús ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora. La Transfiguración. transfiguración, ¿no? En los dos momentos
aparece la voz del Padre que dice, este es mi hijo. Y recién ahí aparece la filiación, ¿no? Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, o a él escúchenlo. Sí, Carlitos. Sí, ayer justo me reencontré con un texto de Croato de los cuadernos que habla de Lucifer, ¿no? Ah, sí, Y que también él hace Lucero, Lucifer, Satanás, Jesús, él indaga por algunos textos del Salmo 110, Job, y va buscando y él encuentra una relación en Lucifer con Jesús. sí, me acuerdo de ese artículo que fue bastante, ¿cómo se llama? Polémico. Conflictivo, trajo bastantes problemas porque decía que Lucifer significa hacedor de la luz, ¿no? Entonces decía que el mismo nombre que puede tener Jesús, eh, que bueno, o algo la, la mitología que envuelve la idea de Lucifer es que era realmente un ángel, ¿no? Que después cayó. Entonces, bueno, todo eso es interesante cómo trabaja Severino Croato, que para los que no conocen, ha sido un sacerdote católico, jesuita, especializado en justamente Antiguo Testamento, pero también fenomenología de lo religioso, y eso lo ha transformado en una autoridad impresionante en relación al estudio del Antiguo Testamento desde el punto de vista de la comparación de religiones, a través de idiomas originales. Él hablaba varios idiomas, de lenguas muertas, digamos, que son las que ayudan a comprender los textos sin las capas de traducciones que han tenido después. Así que en ese sentido, sí, Carlito, es así. Interesante lo que dice. Y muestra también esto, cómo las, lo que después la doctrina va depurando, al principio no es tan claro, ¿no? Entonces, en la Biblia aparece la presencia, o sea, la mención del Padre. Después, indirectamente, este es mi hijo, entonces, este es mi hijo Jesús, Jesús el Cristo, y la presencia del Espíritu Santo, que, como decía antes, es una forma interesante de hacer una transpolación del Ruach, de la presencia del Ruach, el aliento de Dios en la creación, está presente ahora en Pentecostés, la nueva creación en Jesús, ¿no? Este, pero bueno, está todo como para una bandeja en donde vienen las cosas separadas. Y la que se va a encargar de unirlas y darle una racionalidad doctrinal, digamos, es la iglesia del siglo III, del siglo, sí, del siglo IV, Cuatro. cuando por una necesidad de evitar un- una atomización de la iglesia por el fuerte arraigo que tenía la doctrina arriana en los cristianos, especialmente en Roma, dicen acá tenemos que marcar la cancha, y ya vamos a ver la clase que viene cómo hacen para hacerlo, ¿no? Para lograr eso. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos la materia de historia de introducción a la historia de la iglesia, que hablábamos del credo? Todos los credos surgieron como para eh, solucionar un problema. El credo de los apóstoles, que es el primero, nació justamente para pelear contra la doctrina de Marción, ¿no? Que decía que Jesús
era una especie de fantasma, pero no se había hecho carne. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces el credo de los apóstoles dice Jesús es, le dedican a Dios Padre un cachito así, al Espíritu una oración cortita y todo lo demás tiene que ver con la persona de Cristo, que nació bajo el poder de Poncio Pilato, nació de una mujer, fue crucificado, sufrió, o sea, para mostrar que en un momento determinado de la historia nació Jesús como ser humano, como hombre, que sufrió como ser humano. Entonces se elabora el credo de los apóstoles para contrarrestar la doctrina docetista de Marción, que pensaba o decía que Jesús era una apariencia, pero no de carne, porque la carne era mala, ¿no? La diferencia entre espíritu bueno y carne mala. Entonces, si Jesús fue hecho carne, ¿cómo puede ser? Porque la carne es pecaminosa. Esa es la idea de Marción. Y ahora va a ser lo mismo en el siglo ya III, en el siglo IV, perdón, cuando se empieza a elaborar la doctrina trinitaria para contrarrestar las ideas de Arrio, justamente, que decía que Jesús no era hijo de Dios. Y ahí aparece toda la discusión que vamos a ver en la clase que viene. Algo que quedó dando vueltas, después lean lo que hay en la plataforma como para ir recordando y atando cabos, eh, para Sí. cuando ya avancemos en otras clases, para esto tenerlo bien, bien presente. ¿Alguna pregunta? Se podría decir que la construcción definitiva de la Trinidad en el siglo IV, si bien fue forzada, porque había que contraponerse a una idea totalmente diferente, el hecho de definirla no hubiese demorado tal vez más tiempo porque de no existir la doctrina de la Trinidad hay muchas incoherencias, o no habría explicaciones posibles a la divinidad de Jesucristo. Entonces, había una forzosidad teológica de hacerlo, pero también históricamente de plantearlo. Claro, porque bueno, la iglesia, como muchas veces, ¿no? Va reaccionando de acuerdo Ya, a las problemáticas del seguro. momento, ¿no? Está. Entonces, surgió la necesidad de hacer ese concilio y el fruto del concilio fue el credo de Nicea, Mm, que va a ser interesante después comparar el credo de los apóstoles con el credo de Nicea, ¿no? está. Y el de Constantinopla, que son los tres. O sea, hubo muchos más concilios que hicieron algunos credos, pero estos son los tres más interesantes porque están en el nacimiento de la doctrina cristiana, eh, y se ve cómo pelearon, digamos, intelectualmente para poder este, terminar de armar una idea y de tratar de mantener, digámoslo, todos los platitos en el aire, o sea, el equilibrio Claro. de lo que se considera una fe monoteísta, pero al mismo tiempo estamos hablando de tres expresiones, ¿no? De esa divinidad, de de esa presencia divina en el mundo. Pero eso lo vamos a ver a través de un texto de Nancy Bedford para en la clase que viene, que él le pido que lo lean, así lo charlamos y lo discutimos un poco. Por supuesto Eh, que la mirada judía tampoco aprueba, digamos, la Trinidad. ¿Perdón? La mirada judía tampoco aprueba No, no, porque no creen Sí, en seguro. Jesús. Claro. No. claro, eso justo iba a comentar, ¿no? O sea que, a ver, a nosotros. Ah, perdón, Mariel, ibas a decir algo, dale, No, no, dale. no, Después, no, no, dale, después voy yo. No, 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 dale, dale, estaba tranquilo. con esa duda, digamos, de cómo veían los judíos, digamos, a Dios, si solo espíritu o, Sí, o como una, Padre Creador. Es el como Dios del padre Antiguo creador. Testamento. Exacto. Entonces el Ruach es el Mm. aliento de Dios, ¿no? Pero no, los judíos no elaboraron una doctrina
Es monoteísmo puro, digamos. Exacto. Entonces, no hubo posibilidad, así como la religión de Mahoma después, ¿no? Sí, David. No, justo un poco en línea con eso. En realidad, y pensando en el texto de Mix, ¿no? Cuando nosotros decimos, buscamos la Trinidad en el Antiguo Testamento, lo que estamos haciendo es, o lo que tenemos que comprender que estamos haciendo es leer el Nuevo Testamento con otros, el Antiguo Testamento con otros ojos. Claro, Porque si no estamos forzando al texto a que diga lo que el texto no dice. Porque en el claro, Antiguo Testamento no se habla en ningún momento, digo, no solo que la Biblia no habla del concepto Trinidad, pero sino que la idea de la Trinidad en el Antiguo Testamento no está presente. Como claro, con tantas otras cosas, así como pretender decir que los profetas hablaban de Jesús y no entender que es la relectura del profetismo a la luz de la experiencia de Jesús muerto y resucitado la que lleva a que los seguidores de Jesús digan, ah, esta profecía, claro. pero no es lo que el Esto, profeta dijo, es decir, es algo posterior que se hace con los lentes. Lo mismo pasa con el tema de la Trinidad, ¿no? El judaísmo sigue manteniendo la Shema, escucha Israel, el Señor tu Dios es claro, el único Señor, punto. No hay otra posibilidad. Algo que el propio Jesús creía, porque a veces nos olvidamos de eso. Jesús, sí, como judío ese tiempo, Jesús no hablaba de Trinidad, no, porque él era un judío. Iba al templo o a la sinagoga y tenía que recitar la Shema, como buen judío. tal No cual. era trinitario. Eso comenzó a desarrollarse mucho después, a la luz de la experiencia de él. Yo digo, a veces nosotros tratamos de meter en momentos en los que no estaba ideas que fueron surgiendo después, como bien vos decías, porque la iglesia tuvo que ir respondiendo a los tiempos a los que se enfrentaba. Pero Y no no, podemos cometer el anacronismo de meterle a, no sé, a Jesús o a Pablo ideas que fueron de 200, 300 años después, ¿no? claro, sí, sí, tal cual. Y hay iglesias cristianas, bueno, los mormones, y en Estados Unidos, acá no, pero en Estados Unidos existe una iglesia unitaria, Mm. que no, Algunas pentecostales unitarias, sí, 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 sí. no creen o sea, no se saltan el tema del credo de Nicea y la doctrina de la Trinidad, ¿no? Entonces quedan en lo que dice la Biblia, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sin intentar darle una racionalidad más allá de lo que cada uno dice y aparece en la Biblia, ¿no? Actuando. Ujú, Lo que pasa es que, bueno, es justamente en el devenir de la iglesia, de las preguntas que van surgiendo, justamente empieza a ver, bueno, ¿cómo se relaciona? ¿Es Dios? ¿El Espíritu es también Dios? Porque si no es Dios, estamos haciendo este, una, restando la importancia. ¿Y Jesús, de qué manera se relaciona con el Padre? ¿Pero es también Dios? ¿Dios lo creó? ¿O nacieron juntos o está antes? Todas estas preguntas son las que empezaron a hacerse los cristianos en los primeros siglos y que dio origen a la necesidad de organizar un poco, ¿no? El grito de organicémonos del gallego, ¿no? Organicémonos un poco. Sí. Este, Así que bueno, eh, bueno, si les parece, pasamos a esta sobre el cual tendrían que hacer una actividad. Joaquín de Fiore fue un monje cisterciense del siglo XII, fines ujú. del siglo XII, murió al principio del 13, 1200. Este, muy interesante. Él tiene escritos, pero más que todo, él hacía dibujos. Y a través de los dibujos y gráficos, que eran muy didácticos, explicaba
sus ideas, ¿no? Es bastante típico en la Edad Media, eh, ese tipo de cosas. Y entonces él, con un pensamiento dispensacionalista, de alguna manera, no pensemos en Darwin, ¿no? El dispensacionalismo del siglo XIX, sino este, la idea de ver la historia que tiene algunas etapas, ¿no? Ya San Agustín hizo esta interpretación de la historia, como que había 7 etapas, este, y el milenio, ¿no? Es la idea de Agustín. Y Joaquín, a través de la idea de la Trinidad, como que divide la historia en 3 grandes etapas: la etapa del Padre, la etapa del Hijo y la etapa del Espíritu Santo, ¿no? Y a su vez, dentro de cada etapa, él usa algunos personajes bíblicos como para decir, este abrió otra subetapa dentro y la cerró este otro. Ustedes lo podrán ver ahí en el trabajo que, que yo hice. Y si no, también interesante puedan buscar en internet algunos de los dibujos, porque esto es muy difícil de explicarlo con palabras. Entonces es más fácil usar dibujos como hacía él, con círculos y triángulos, y de esa manera superponer algunas cosas para demostrar la presencia de Dios en la historia a través de estas 3 etapas. Y entonces, la etapa del Padre, que estaba gobernado por la ley; la etapa del Hijo, que estaba bajo la influencia de la gracia; y la etapa del Espíritu, que va a ser la etapa de la liberación final. Es muy interesante porque, a diferencia de Agustín, que ponía la iglesia como que coronaba la historia, eh, Joaquín, la iglesia la pone en la etapa del Hijo. Y entonces lo que está diciendo es que cuando venga la etapa del Espíritu Santo, la iglesia no va a tener necesidad de existir. Por eso fue considerado hereje, y quemaron todas sus obras, porque obviamente al decir esto iba en contra de la institución, ¿no? Entonces, Agustín quedó como un santo de referencia forever, y Joaquín de Fiore quedó arrumbado en un rincón de la historia, eh, porque obviamente eh, le daba más importancia a la presencia del Espíritu que a la iglesia institución, ¿no? Que iba a ser arrollada con sus cosas buenas y sus cosas malas, dando apertura a una nueva etapa en donde todos vivirían a través del Espíritu. Es muy interesante porque además la idea de una linealidad en la historia, si bien hoy una visión lineal de la historia es criticada, eh, sabemos que no es así, pero hay muchas ideas evolucionistas del siglo XIX o del XX que ven la historia como que va hacia un lugar, ¿no? Y que hay como un progreso, ¿no? El mismo Karl Marx, Claro, en realidad, Engel, el que trabajó con Marx, tomó a Joaquín de Fiore para eh, explicar de alguna manera el desarrollo de la historia hacia una consumación positiva, ¿no? Es interesante. Se basó en Joaquín de Fiore
para, hablar de esto, de una progresividad en la historia. Hoy nos damos cuenta que no, hay historiadores, un historiador que dice que la historia, creemos que la historia se mueve como la dama en ajedrez, ¿no? Que va linealmente de un lado a otro. En cambio, no, dice, lamentablemente para nosotros y para los que creen que hay como un progresismo, una progresividad en la historia se mueve como el caballo en el ajedrez. Entonces, de repente va dos adelante y uno al costado, o de repente va uno abajo y dos para atrás, y así, ¿no? Es bastante caótica la forma en que la historia se mueve. Eh, pero en la antigüedad era más común la idea de una historia circular, ¿no? Una historia que justamente por eso existían los mitos de creación, para poder, a través de rituales que generaban la actualización de esos mitos, poder darle a la vida una nueva oportunidad. Entonces la historia era circular, ¿no? Nace y muere y así va surgiendo. Entonces en esta visión que en el siglo XI o XII un monje vea la linealidad, ya es interesante porque ve la posibilidad de la esperanza, ¿no? Este, yo el título que puse, porque esta fue mi tesis de licenciatura, eh, yo le había puesto de título Eistopía, usando las palabras en griego, porque utopía es el no lugar, ¿no? Sin embargo, Fiore habla de ir hacia un lugar. Y ese ir, eis, en griego significa justamente hacia. Eistopía es marchar hacia un lugar. Y esto lo vio y lo fue armando con el concepto trinitario. Por eso me pareció importante ponerlo, y que puedan tener una idea de esto, porque ya en las últimas dos clases vamos a ver que así como Joaquín usó la Trinidad como criterio de análisis de la historia, de alguna manera, vamos a ver justamente la teología latinoamericana, y la, la Trinidad también como criterio teológico para comprender situaciones comunitarias, situaciones misioneras o ecuménicas, y pensar en clave trinitaria qué significa eso. Por eso lo vamos a ver en las últimas dos clases. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, que estamos ya... Ahí realiza una contraposición con Francis Fukuyama, estableciendo Sí, la diferencia entre una historia dinámica y una historia estática, donde establecía el fin, ¿no?, de las ideologías. justamente, sí. Esa, yo hice la tesis en un tiempo, pero después en el 95, cuando hice ese artículo, sí, algunos pensarán qué viejo que sos, hace 30 años de esto. Sí. Es cierto. En Es el, cierto, en sí. el 95 estaba de moda Fukuyama, Claro, sí, fue un bestseller. Francis Fukuyama, que justamente después de la caída del muro de Berlín, Claro, dice, bueno, antes había una contraposición ideológica que ayudaba a la historia a ir moviéndose. Ahora como quedó una sola voz, ya claro. no hay más ideología, y la historia ya terminó. O sea, esto es lo que hay y así vamos a seguir siempre. Entonces yo, cuando escuché esto en esa época, dije, vamos a contraponerlo con esta visión de este monje, como para Claro. descubrir que no es así, ¿no? Y que justamente hay esperanza. El tema de lo importante es que la visión de Joaquín muestra una historia con esperanza. Entonces, en estos tiempos me parece que es importante también rescatarlo. Sí, totalmente. Profe, él habla de que esos cambios se dan por persecuciones o conflictos. ¿A qué se refiere con eso?
No, esa es la interpretación que hace él. En distintos momentos hay como una, o sea que si bien él ve como una progresión, no es una progresión lineal, sino el cambio de cada etapa la ve como en momentos conflictivos, históricamente. Y él pone ejemplos, ¿no? Ahora no viene a caso, pero como hubo problemas, que es interesante, porque de alguna manera la historia se mueve así, ¿no? Es decir, cuando hay choques y conflictos, a veces la historia da un salto, ¿no? A veces para adelante, otras veces para el costado, como decíamos, pero hay los conflictos de alguna manera son los que van moviendo a la historia. Y esto lo va mostrando Joaquín de una forma muy interesante por la época en que lo dijo, ¿no? El joaquinismo que se hizo después de Joaquín, es decir, él no, casi que Sí, no, exactamente, claro. interpretaron esto en el sentido de que ellos trataban de forzar situaciones de conflicto para generar esos saltos. Es decir, Sí, muchas veces se entendió así. sí, 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 sí. No, es muy interesante. Eh, Y hay muy poco, lamentablemente, escrito. En castellano hay muy poco, casi nada, pero vale la pena profundizar un poco en en este monje. Bueno, preguntas, dudas, sugerencias. Bueno, entonces, recuerden que el jueves tenemos la clase. Antes tienen tiempo como para, ya que no tienen otra cosa que hacer, eh, leer, Casi vivir que no es nada. ¿no? ¿Qué son 3 o 4 exámenes por semana? Ya, te quita, te saca de la rutina. Claro. Este, lean el artículo de Nancy Bedford sobre justamente el concilio de Nicea, que dicho sea de paso se cumplen 1700 años en este año, fue el 325, este, y cómo se fue construyendo la, la doctrina trinitaria. Y así charlamos un poco. Gracias, ¿Estamos? profe. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Gracias, Chao a gracias, nos todos. vemos. Nos Nos vemos. vemos, Buen gracias.